Siento que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que grabé un episodio, pero aquí estoy. He regresado y hoy vengo con mucha información, como todos los episodios y como yo siempre lo digo. El podcast para mí es este lugar en donde yo puedo compartir, en donde yo puedo crecer, en donde yo puedo contar y en donde yo puedo ser. Y este último mes he tenido que atravesar por un proceso que me costó bastante integrarlo, entenderlo y sostenerlo sobre todo. Y hoy vengo a entregarles todo lo que he podido integrar durante todo este mes, a contarles todo lo que tuve que vivir y espero que este espacio y espero que estas palabras, estos aprendizajes les llegue a su corazón. Yo se los entrego con mucho amor y espero que los puedan integrar en su vida y que puedan hacerlos parte de su día a día. Que eso es lo que yo también estoy intentando y eso es lo que estoy y he estado todo este tiempo trabajando y lo que más me ha llegado para yo poder sostenerlo dentro de mí y asimismo poder sacarlo, compartirlo y entregárselos. Así que bienvenidas al Despierta y Brilla podcast. Hoy les voy a compartir 10 aprendizajes que he podido integrar durante todo este tiempo después de un accidente que viví junto con mi esposo que me enfrentó a la posibilidad de quizá ya no estar más aquí. Y cuando uno vive este tipo de experiencias que jamás me imaginé que podía pasarme a mí, que podía pasarnos a nosotros, cambia la perspectiva de muchas cosas de la vida, cambia tu forma de ver la vida, cambia tu forma de vivir el día a día y empiezas a hacerte preguntas aún más grandes de las que quizá ya te venías haciendo durante tanto tiempo. Como ustedes saben, yo ya llevo en este camino de despertar espiritual y de conciencia casi 6 años y ha sido un camino de hacerme constantemente preguntas y es un camino de constantemente estar creciendo, de estarte cuestionando cosas, pero el hecho de haber vivido este accidente me hizo mirar de frente la muerte. Básicamente la posibilidad de ya no estar más aquí en este plano 3D. Entonces les voy a contar un poquito cómo fue el accidente, cómo lo viví y luego les voy a entregar los aprendizajes que los he venido sacando de mi journaling, de mi escritura diaria. Como todos los días escribo en las mañanas y todo este mes lo he hecho aún con más convicción, con más amor, porque realmente ha sido lo que me ha sostenido. Yo siempre he dicho que la escritura sostiene en estos momentos dolorosos, oscuros, pero la escritura esta vez me sostuvo en este momento tan trascendental, creo yo, en mi vida, tan profundo, tan grande que tuve que vivir. Y la escritura ha seguido y sigue estando ahí. Y esta fue la que me permitió sostenerme, mirar también que necesitaba integrar otro tipo de información, otra versión de mí, otra eh, parte de mí. Y estoy aprendiendo también a habitar una nueva Carla, quizá. Ya estaba en este cambio yo de identidad, ya les conté por aquí por el podcast, pero ahora me siento distinto, me siento realmente diferente. Quizá ya terminé de integrar esta versión o quizá estoy integrando una nueva versión, no lo sé, pero aquí estoy para contárselos y para poder entregarles esta información. 15 de julio a las 8:30 aproximadamente de la noche. Íbamos con mi esposo en nuestro carro, nos dirigíamos hacia la casa de un compañero de él de trabajo porque se olvidó su mochila y me había pedido que lo acompañe. Ahora tenemos una compañera, ella casi nunca está aquí cuando grabo un episodio, pero ahora decidió entrar, así que está aquí con nosotros. Él había llegado del trabajo y me cuenta que se había olvidado su mochila y que tenía que ir a verla porque el día siguiente él tenía que viajar porque su trabajo está aproximadamente 1 hora de aquí, se va todos los jueves. Cada jueves él se va y era miércoles. Entonces me dice, me voy a ir hoy en la noche porque mañana me voy a tener que despertar más temprano y prefiero irme hoy en la noche a ver la mochila. Le digo, bueno, yo te acompaño. Porque ustedes saben que yo paso aquí en la casa, yo trabajo aquí desde mi casa y a veces sí necesito como que salir para distraerme y ese día había estado todo el día en la casa y había trabajado bastante y sí necesitaba salir. Entonces dije, de paso que nos distraemos un rato, vamos. Hoy digo gracias a Dios que decidí acompañarlo porque hubiera sido otra historia si yo quizá no me iba. Entonces salimos,
él puso Maps para poder dirigirse hacia la casa de su amigo y más o menos estaba 5 minutos de aquí. Entonces Maps te pone la ruta y fuimos por una ruta que casi que nunca vamos. No digo nunca porque sí solemos tomarla, pero casi nunca vamos por ahí. Habíamos más o menos pasado 1 minuto y medio, yo creo, desde que salimos de la casa. Estábamos conversando y bajábamos por una calle que básicamente nos llevaba a una avenida y luego cruzábamos la avenida y ya estaba la casa del amigo. Veníamos bajando, veníamos conversando y esto pasó en milésimas de segundo. Hay muchas cosas que yo no me acuerdo y que se han ido desbloqueando poco a poco, pero yo solo me acuerdo que mi esposo giró el volante, vi luces y yo simplemente cerré los ojos, me agaché, me hice bolita y mi cabeza fue, no puede ser que nos esté pasando esto, no puede ser. Escuché los vidrios que se rompieron, sangró mi nariz y luego yo solamente, ya me acuerdo que me desperté porque mi celular estaba sonando. Yo una semana antes había activado una alarma en mi celular por si alguna vez tengo un accidente para que llame a mis contactos de emergencia. Y yo digo, yo creo que ya mi alma sabía lo que iba a pasar y me hizo que active esta alarma porque para mí esta fue la alarma que me permitió volver, o sea, que mi conciencia regrese. Porque yo sí creo que el cerebro en esos momentos se duerme unos segundos hasta que logre procesar todo lo que pasó. Y yo abrí los ojos cuando mi alarma sonaba, acabas de tener un accidente, acabas de tener un accidente. Y en ese momento todo fue tan, no sé, no encuentro todavía la palabra para describirlo, pero solamente vi vidrios en el piso, muchísima gente ya alrededor, no entendía cómo estaba el carro, o sea, yo entendí cómo estábamos hasta que salí del carro. Y yo no sentía tampoco nada, era como que no, en ese rato, por el trauma, uno no siente el dolor, no siente nada, y yo ese rato me sentía súper fuerte. O sea, yo ese rato era Hulk. Yo tenía todas las fuerzas del mundo porque mi esposo me estaba aplastando. Porque resulta que cuando nosotros bajábamos, vino y salió un carro por este lado, lo voy a poner así para que lo entendamos mejor. Nosotros bajábamos, íbamos a una velocidad normal, es más, diría que despacio, y este carro bajaba por una secundaria. Y lo que él hizo, lo que el carro hizo fue impactarnos. No sé a qué velocidad vendría, no entiendo qué pasó. Simplemente fue tan fuerte el impacto que hizo que nos demos la vuelta, mi carro se dio la vuelta y justamente en esta bajada hay una calle también que es como, digamos que es una calle paralela que está más abajo, que lleva a otra vía, a unas casas que están por acá. Entonces hay aproximadamente 1 metro de distancia entre la calle principal por la que íbamos, la bajada, y la calle que está acá abajo. Y el carro del impacto nos hizo que nos caigamos en la calle de abajo y el carro estaba dado la vuelta y el carro cayó de mi lado y mi esposo se cayó encima mío. Entonces en ese momento yo no entendía porque tampoco lo podía ver a él y lo único que dije fue, mi amor, ¿estás bien? Y él me contestó enseguida y me dijo, sí, con muchísimo dolor estoy bien. Y ahí supe que íbamos a estar bien. Ese momento fue en el que no importa absolutamente nada más, no tengo idea de lo que esté pasando, no tengo idea en dónde estamos, no sé qué pasó, pero vamos a estar bien. Y ya él se empezó a desesperar porque me estaba aplastando, pero yo estaba tan fuerte en ese momento que yo podía sostener que él esté encima mío hasta que nos saque. O sea, no importaba absolutamente nada más. Y había muchísima gente alrededor. Nos lograron sacar, es decir, como que yo ayudé para como apagar el carro porque el carro todavía se había prendido, para que mi esposo pueda sacarse el cinturón, para que lo puedan sacar porque él en ese momento tenía muchísimo dolor y ya seguramente ya sintió que algo se rompió. Entonces le estaba doliendo tanto que estaba pidiendo que lo saquen primero para que no me aplaste y también para que ya pueda como salir del lugar en donde estábamos. La gente nos ayudó a salir. Salimos del carro, ahí entendí que estábamos virados, y obviamente los vidrios se rompieron, todo explotó, o sea, el carro al otro día que lo vi estaba destruido, o sea, el carro estaba destruido y ya cuando logramos salir, yo estaba luchando mucho para no desmayarme porque yo sentía que estaba muy mareada y que me quería desmayar y
Y también muy, muy preocupada por cómo estaba él. O sea, mi mayor preocupación en ese momento era cómo está mi esposo. O sea, porque yo ya empecé a ver lo que él estaba mal, que él se estaba temblando, que él no podía respirar. Entonces, yo en ese momento me sentía muy bien, pero él no estaba bien en ese momento. Y hubo muchísima gente que fueron ángeles, de verdad, que si por casualidades de la vida alguien me llega a escuchar que estuvo ahí, solamente puedo literalmente agradecerles porque fue como que fueron las personas que nos ayudaron, que nos sostuvieron durante todo ese tiempo que fue un momento tan, tan vulnerable, tan duro, tan fuerte. Y solamente gracias, gracias de verdad por darnos una mano, por ayudarnos a salir del carro, por darnos un vaso de agua, por ayudar a llamar a mi familia. Yo digo que esos son los ángeles que están en el camino y que están aquí en la 3D para darte una mano y que aparecen en un segundo y que luego ya no los vuelves a ver. Esos son los ángeles. Y en ese momento lo descubrí. Y nos ayudaron muchísimo. Me tendieron en el piso una sábana, una almohada para que me pueda acostar. Nos trajeron sillas, nos trajeron un vaso de agua, me ayudaron a llamar a nuestros papás. Y todo era muy caótico en ese momento. Llegaron los bomberos, a los bomberos también gracias. Creo que los bomberos hacen un trabajo que los subestimamos mucho, pero su labor es tan grande, es tan, tan, tan grandioso lo que hacen. Desde llegar al accidente, ayudar a sacar el carro, ver a las personas cómo están, empezar a hacer preguntas a ver si están conscientes. Ellos fueron los que nos estabilizaron hasta que llega la ambulancia, porque la ambulancia por lo general se demora más, pero ellos fueron realmente yo creo que los verdaderos héroes en ese accidente, porque fueron los que nos pudieron mantener en ese momento bien, hasta que pudimos ir a un centro de salud, a un hospital. Y, y en ese momento todo era muy oscuro, pero al mismo tiempo tenía mucha esperanza y tenía mucha fe. Y estaba muy segura que íbamos a estar bien. Yo no tenía idea que estaba, no tenía idea que me había golpeado, que tenía... Uno cuando vive esos momentos de trauma y un impacto tan fuerte, yo creo que en ese momento no reaccionas. Yo empecé a reaccionar después de varios días. Y todo ese proceso, vivir esas horas de angustia, de miedo, y lo que más miedo y lo más angustiante que yo sentía en mi corazón era el que estaba lejos de él, y el que estaba lejos de Alex, y el que no tenía idea cómo estaba, porque nos separaron ya al momento que llegaron las ambulancias, yo me fui en una ambulancia, él se fue en otra ambulancia, igual cuando ya llegas a la clínica, te separan y te ponen, hay una cortina que te separa, y el no tener idea cómo él estaba y que era un momento vulnerable para mí, que él también estaba muy vulnerable y que los dos estábamos mal, fue quizá lo más duro que tuve que atravesar durante todas esas horas que nos pasó, que vivimos el accidente. Y nos estabilizaron, mi esposo se fracturó su clavícula, las costillas, se rompió una costilla cerquita, es decir, creo que a 1 centímetro de la cervical. Yo creo que Dios hizo todo tan perfecto, nos protegió de una forma tan increíble, porque yo miro el carro, yo miro las circunstancias en las que se dio todo y realmente pudo haber sido algo fatal. Y ahí es cuando digo, estuve tan cerca de quizá ya no estar más aquí, estuve tan cerca de ya no estar aquí contando esto, o uno de los dos pudo haber seguido, así, así de fácil, porque fue terrible, o sea, fue un accidente terrible. Uno ve las fotos y dice, es increíble que no nos haya pasado prácticamente nada, porque más allá de las fracturas de mi esposo, también sufrió algunas como traumas en sus pulmones, pero nada más allá de que no se recupere con el tiempo, con medicación, con reposo, etcétera. A mí no me pasó nada, no me pasó nada. Sí, muchísimos golpes en todo mi cuerpo, muchísimos moretones, mi nariz también se golpeó mucho, hasta ahora estoy en tratamiento, pero nada más. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que me hayas protegido tanto? ¿Cómo es posible que
que me hayas envuelto tan bonito para que no me pase nada. Y todo este mes ha sido de preguntas, de agradecimiento, también de sacar muchas emociones, porque si soy bien sincera, lo he venido trabajando, como que mucho resentimiento hacia la persona que nos hizo esto. Yo sé que nadie sale a hacer daño, yo sé que nadie es malo, yo sé que em, nadie sale con esa mala intención, pero nos hizo daño, nos afectó. Em, Nosotros literalmente era un día más de rutina, quizá distinta porque a esa hora ya no salimos de la casa, pero como que nos cambió la vida, literalmente nos cambió la vida. Todo este mes no he podido trabajar. Para mí mi trabajo este, es crear contenido, darles información valiosa, enviar correos, conectar con ustedes, para que lleguen a mí, para que yo siga dándome a conocer, para que las personas sigan conociendo lo que hago. Y eso requiere un trabajo diario, de día a día, de todos los días levantarme y decir qué voy a hacer hoy, qué voy a crear, qué episodio del podcast voy a hacer, qué post voy a hacer, porque es online. No tengo un espacio físico, que también agradezco mucho por eso, porque esto me permitió que yo me pueda recuperar de la mejor manera, no tener un trabajo fijo, porque cuando yo estuve en emergencias, a mí me dieron un certificado médico de 48 horas. Quizá mi cuerpo físico pudo haberse recuperado tal vez, en 48 horas, pero mi estado mental y mi estado emocional, hasta ahora, yo todavía no logro recuperarme. Y 48 horas no es nada para un impacto tan fuerte que uno vive. Así que por ese lado agradecía y agradezco demasiado que yo ya haya tenido este espacio en el que yo tengo mi libertad de estar en mi casa y de poder recuperarme en mi casa. Pero al mismo tiempo, la dualidad es que mi negocio depende de mí, que mi negocio depende de mi día a día, de que el ingreso que yo tengo depende de lo que yo decida hacer todos los días. Y esta vez se puso en pausa, esta vez se paró porque no he podido crear. He estado recuperándome, ayudándole a mi esposo porque él con sus fracturas no puede. Ahora ya está mejor, pero en ese momento no podía hacer prácticamente nada y yo tenía que ayudarlo todo. Y, y han sido momentos así, difíciles, duros. Y ahí es cuando entra el resentimiento, la ira, la rabia, del por qué, de en qué estaba pensando, por qué no nos vio, qué hizo, miles de preguntas. Pasar por ahí, que recién pude pasar, todo el tiempo no podía pasar por ese lugar, pero recién pude pasar cada vez hay más preguntas en lugar de respuestas, porque parece tan ilógico que un carro pueda causar tanto daño de esa forma. Pero bueno, esta es la historia del accidente que vivimos con mi esposo. Em, Literalmente sí sentí la posibilidad de ya no estar aquí, o de que mi esposo ya no esté aquí, o que los dos ya no estemos aquí. Pero las cosas no se dieron así. Dios nos dio una segunda oportunidad. Yo lo veo así. Yo siento que Él nos quiere aquí juntos y sanos y quiere que siga comunicando. Quiere que siga comunicando mi propósito, quiere que siga llegando con un mensaje a las personas que lo necesitan y por eso estoy aquí. Por eso decidí crear como este episodio para entregárselos con mucho amor, que quería que sea como un manual de vida con puntos importantes que he aprendido durante todo este tiempo para que los puedan integrar y que puedan ver la vida desde esta perspectiva, de que la vida es demasiado frágil y ese es el primer aprendizaje. La vida es un instante. La vida en la materia, en este plano físico, es un instante. Se te puede pasar volando y se te puede ir en menos de un segundo. Porque para mí el accidente fue la muestra de que tu vida puede cambiar en una hora o en un segundo. Y que esto nos lleva a preguntarnos realmente si estamos viviendo como realmente queremos vivir
si estamos habitándonos como realmente queremos habitarnos, si estamos viviendo, sintiendo, queriéndonos tanto como si fuera el último día de nuestra vida, porque no sabemos si vamos a despertar mañana, porque no sabes si vas a ir caminando por la calle y un carro te va a impactar, no sabes de qué te puedes llegar a salvar, o no sabes si ya después ya no vas a estar aquí. Y creo que también el hecho de yo entender la muerte, que me ha tocado muchas veces, entender la muerte desde el punto de vista energético. Ustedes saben que soy medium también y que doy sesiones para conectar con personas que ya no están aquí, con seres queridos que partieron. Y he llegado a entender la muerte en todos los planos. Y quizá Dios lo quería así, quizá Dios quería que mire la muerte desde distintas perspectivas. Y el hecho de saber qué pasa después de morir, quizá es lo que no le llamaría miedo, pero quizá es algo que ya sé cómo es y que no es triste, porque al final nuestro paso por este plano físico nos lleva a una vida eterna, si le podemos llamar así, una vida en la que hay mucho amor, muchísima calma, muchísima libertad y que cuando tú decides, vuelves a bajar. Pero el hecho de saber qué pasa quizá es esta, no sé, esto que me mueve mucho internamente. Porque cuando uno pasa de el plano material al plano energético, a veces uno no entiende que murió. Em, Porque tu cuerpo deja de funcionar, pero tú sigues, tú no mueres, tú sigues, pero ya tu cuerpo ya no está, tú ya no estás en este cuerpo físico, ya no estás materializado y empiezas a hacer un viaje, empiezas a viajar por distintas dimensiones hasta que subes y llegas a la luz, pero puedes ver el sufrimiento de los demás, puedes ver lo que está sucediendo cuando tú ya no estás. Y yo creo que en ese momento es cuando llega el arrepentimiento, el por qué, el quizá tuve que haber vivido de otra forma la vida, el quizá tuve que haber amado más, tuve que reír más, tuve que dejar de preocuparme por tantas cosas porque ya no está, ya no estoy. Y eso es lo que yo creo que más me ha golpeado durante todos estos días, estas semanas, porque hay muchas de las cosas por las cuales no es que me arrepiento, pero sí siento que las he podido vivir diferente. Y este tiempo me ha llevado a reflexionar mucho eso, a poder mirar la vida desde otra perspectiva, desde el disfrute, desde el amor, desde la calma, desde crear desde otro lugar, desde habitarme desde otro lugar y de estar muy agradecida, pero muy agradecida, porque de la mano de la vida es frágil y la vida es un instante, viene el agradecimiento por tu vida. Y esta es la segunda y el segundo aprendizaje grande que te digo, que te cuento, que te comparto, que agradezcas por absolutamente todo, por todo lo que tienes. He escuchado por ahí como que cuando uno está muy triste no tiene que agradecer, pero sí tienes que agradecer porque estás vivo y estás aquí y te estás permitiendo experimentar la tristeza, te estás permitiendo sentir tus lágrimas, porque cuando ya no estás aquí ya no vas ni siquiera a sentir tus lágrimas, ya no vas a poder vivir ni siquiera un problema porque ya no estás materializado, pero la materia te da la oportunidad de experimentarte a ti en distintos escenarios, triste, feliz, adolorido, solo, acompañado, en distintos escenarios. Y el cómo tú decides reaccionar frente a cada escenario es lo que te lleva a poder trascender, lo que te lleva a poder experimentar de mejor manera la vida. Porque sí, hay muchos problemas, podemos cargar con muchos problemas, a diario quizá, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha frustración. Pero lo importante es cómo tú sales de esa frustración,
Lo importante es cómo tú decides salir de esa tristeza y de ese dolor. Lo importante es que no te encierres en eso, sino que decidas salir. Y ahí llega el agradecimiento y ahí llega la gratitud. Por más problemas que haya, por más duro que se sienta, siempre, siempre, siempre siéntete agradecido porque estás vivo. A veces me preguntan mucho porque yo eh, todo este tiempo he inculcado mucho la gratitud. Para mí la gratitud siempre ha sido demasiado importante y a veces me preguntan, pero ¿qué agradezco? Y en ese tiempo quizá yo no tenía la respuesta correcta. Yo decía, agradece por 3 cosas que tienes. Regresa a ver a tu alrededor y mira que tienes ventanas, mira que estás en una casa, mira que estás sentado y que tienes piernas. Pero hoy te digo agradece porque tienes la posibilidad de experimentar la materia, porque tienes la posibilidad de estar aquí vivo, viviendo una 3D, experimentando, pudiendo sentir, pudiendo abrazar, pudiendo estar con tus seres queridos, pudiendo literalmente llevar a cabo todas esas emociones que llevas dentro hacia el exterior. Eso tienes que agradecer todos los días de tu vida. Y no creo que haya momentos en los que no tengas que agradecer. Por más duro que sea, por más difícil, como digo que sea, estás vivo y estás aquí. Y eso es lo más grande que tú puedes agradecer en tu vida. Luego continuamos con el tercer y grande aprendizaje, que es la sabiduría del cuerpo. Durante todo este tiempo comprendí aún mejor lo sabio que es el cuerpo humano, lo sabio que es nuestro cuerpo, cómo funciona acorde a cómo nosotros le podemos dirigir, como si tú le das el tiempo necesario, el cuerpo sana, pero solamente si tú te das la oportunidad y le das la oportunidad a tu cuerpo de que vaya sanando y que vaya liberando. Cuando viví el trauma, que fue este trauma psicológico, emocional y del cuerpo, como digo, los golpes también son traumas, pero más allá de un trauma físico, quiero integrar y quiero hablar ahora del trauma emocional y psicológico que te causa un evento que tú no puedes procesar. Porque yo he tenido la oportunidad de ver muchas veces el trauma en mis sesiones y un trauma no solamente es un accidente de tránsito o un evento súper fuerte que te sucedió. Un trauma es algo que te sucedió, una vivencia que tú experimentaste y que simplemente no la pudiste procesar en su momento. Eso es un trauma. No necesita ser algo gigante, puede ser algo pequeño, que para los ojos de los demás se pueda ver pequeño, incluso para tus ojos se pueda ver pequeño, pero que tu cuerpo no lo pudo procesar en ese momento. Y ahí es cuando se queda en tu línea de tiempo y tú lo empiezas a vivir una y otra vez, en diferentes escenarios, porque no lograste procesar en ese momento todo lo que tu cuerpo necesitaba liberar. Entonces, cuando yo viví el trauma, lo que más quería era que yo lo pueda atravesar con amor, porque el trauma es como un túnel oscuro que te puedes quedar en ese túnel inconscientemente toda tu vida, o puedes tú decidir atravesarlo, caminarlo, salir del túnel y ver la luz, y ver el acantilado, ver el mar, ver el sol. Porque así yo lo veo al trauma en mis sesiones. Literalmente es un túnel, pero cuando logras salir del túnel, ves lo hermoso que hay y que ya no hay oscuridad. Entonces, salir del trauma es atravesarlo, es dejarte sentir, es que salgan todas esas emociones de dolor, de rabia, de tristeza, de ira, de angustia, de soledad, de ansiedad, de todo lo que tú sientas en ese momento. Por eso yo quería dejarme sentir, por eso quería que salga todo lo que estaba sintiendo. Y como les dije, pude entender que tenía mucho resentimiento, que tenía mucha ira, mucha rabia hacia la persona que nos hizo eso. Y me dejé que todo salga. No, en ese momento yo no pude perdonar a esa persona, pero en acorde al tiempo que fui pasando con la vivencia con todo lo que iba experimentando, llegué a poder sentir el perdón. Y ese perdón siempre lo tienes que hacer por ti, no por la persona que está ahí. Porque pueden haber personas que te piden perdón por algo que hicieron y que tú en ese momento le digas, ya te perdono, pero internamente no lo puedes perdonar. Y ese perdón es para ti, no es para la otra persona. Ese perdón es por y para ti, porque tú no cargas con demasiado y si no logras perdonar, tu corazón se empieza a hacer durito, durito y durito y durito. Y el corazón durito se siente energéticamente. Entonces, el hecho de yo también tener todo este conocimiento, de poder haber
tenido tantas sesiones y haber estado tanto en la energía, quizá me hicieron más que yo tenga más conciencia de todo lo que estaba atravesando. Y a veces ya no quería entender tanto, a veces ya no quiero y a veces solo quiero ya, como quizá olvidarme de todo lo que sé, pero no, si lo sé es por algo, si lo entiendo es por algo. Y decidí atravesar el trauma y entendí lo sabio que es mi cuerpo. Comprendí que cuando tú le das tiempo al cuerpo, el cuerpo sana solo. El cuerpo va liberando de a poco, porque algo muy importante que yo me di cuenta durante todo este tiempo es que no pude llorar ni en el momento del accidente hasta un mes después. Y se me estaba haciendo muy raro porque yo sé que las lágrimas es una forma de sacar, una forma de liberar, pero durante todo este tiempo no podía llorar, a pesar de que me daba mucha tristeza, me daba mucha, como, no sé, como mucho dolor, pero las lágrimas no salían de mi cuerpo. Y sabía que era un proceso de que el cuerpo suelte, de que cuando mi cuerpo vaya soltando, yo voy a poder liberar, voy a poder llorar. Y hasta hace no mucho fue que mi cuerpo logró sacar en forma de lágrimas la información que estaba cargando. Pero para todo esto lo tienes que apoyar. ¿Qué he hecho yo para poder apoyarlo a mi cuerpo durante todo este tiempo? Porque tomemos en cuenta que el cuerpo acumula muchísimo. El cuerpo es el que tiene su propia conciencia. El cuerpo es el que vivió el impacto. El cuerpo es el que está viviendo el sufrimiento, el dolor. Yo tengo muy clara que mi alma es la que me está dirigiendo, que mi alma es la que me está diciendo lo que diga y que mi mente también está muy, quizá muy confundida, está llena, y todo eso lo tienes que ir trabajando en conjunto. Pero el cuerpo es muy, muy importante también que tú lo empieces a liberar. Entonces, cositas que he venido haciendo para poder liberar todo esto de mi cuerpo ha sido darme tiempo de descansar. Porque los primeros días, aparte del dolor físico que sentía demasiado sueño, demasiado sueño. Pasaba despierta 2 o 3 horas al día y el resto de las horas pasaba dormida. Y ahí entró esta como aprendizaje grande que he tenido de dejarme descansar, porque yo pensé que ya lo había trabajado, porque yo pensé que ya había logrado como integrar esta parte del descanso, de no sentirme mal si no produzco, que es algo que lo traemos todos, que siempre tenemos que estar trabajando, trabajando, trabajando y no nos permitimos disfrutar y si nos vamos de vacaciones igual seguimos trabajando para sentirnos productivos, etcétera. Y eso es algo que he venido trabajando ya durante mucho tiempo, pero me di cuenta que no lo había terminado de trabajar, que todavía seguía ahí, pero en este tiempo descansé de verdad. Me di el permiso de dormir durante el día las horas que sean necesarias sin necesidad de sentirme mal. Y lo más importante fue que me di a mí misma el permiso de decir, si no puedo trabajar, no importa. Date el permiso de recuperarte durante todo este tiempo porque tienes la gran oportunidad de que tienes tu propio negocio y que eres la dueña de tu propio tiempo. Eso, solo decirme eso solo decirle eso a mi cuerpo logra descansar. A veces tú solo le tienes que dar un empujoncito al cuerpo para que logre liberar, para que logre sanar. Y decir esta frase internamente conmigo misma, hacer las paces con esta parte mía y decir, no importa si no trabajas, solo déjate descansar, fue un antes y un después. Fue un antes y un después porque logré descansar lo que quizá no había descansado durante años. Y yo creo que era como todo el cansancio acumulado que venía trayendo y que durante este tiempo de recuperación del accidente, no solamente fue un tiempo de recuperación del accidente, fue un tiempo de recuperación de toda esta versión de Carla anterior que trabajó tanto, que dio tanto por tantas personas a su alrededor, que siempre estaba disponible para todos, que siempre estaba ahí trabajando para generar y generar y generar y generar y nunca se dio el permiso de descansar, porque yo era así. Y ahora que me di este gran permiso, mi cuerpo se ha liberado de formas extraordinarias. Otras cositas que he venido haciendo para mi cuerpo ha sido hacerme limpias energéticas, pero en el cuerpo físico como tal, con plantitas, hacerme baños con plantas, ir donde personas, señoras que conocen acerca de las plantas para que me limpien con ellas, hacerme baños
igualmente con plantas, con cristales, con aceites esenciales y darle a mi cuerpo el amor que en ese momento yo sentía que necesitaba porque estaba tan golpeada, tenía tantos moretones en todo el cuerpo tan grandes que me daba mucha compasión por mi cuerpo y le di mucho amor mediante las plantitas, mediante estos espacios, estos momentos de darle agua caliente, agua tibia y de dejarle que se vaya recuperando poco a poco. Pero lo más importante fue darme el permiso. Eso es lo más importante porque eso es un antes y un después. Date el permiso de descansar de verdad. Si te sientes agotada, si te sientes cansada, si pasaste por un evento que te marcó mucho, necesitas descansar porque tu cuerpo se tiene que recuperar y no solamente 48 horas, date el tiempo necesario, no importa cuánto tiempo es para ti, no importa cuánto tiempo era para mí, pero yo decidí darme el tiempo que sea necesario hasta yo sentirme completamente bien. No planifiqué y no me puse fechas, no me puse en una semana voy a estar bien, en 2 semanas voy a estar bien, no. Cuando yo sienta que esté bien, voy a empezar a volver a mi rutina normal. Mientras tanto, voy a descansar. Y así lo hice. Y fue un regalo gigante que me di, gigantesco. La tercera es la importancia de tu salud emocional. La importancia de tu salud emocional es la clave en tu paso por la materia. Es la clave en tu paso por esta experiencia 3D. Aprender a manejar tus emociones, a gestionar tus emociones, te va a llevar a que de verdad puedas disfrutar tu vida. Porque somos tan emocionales, somos seres emocionales, literalmente, y nos rigen las emociones, ya sean emociones de alta vibración o de baja vibración. Emociones de alta vibración: amor, felicidad, paz, calma, tristeza, libertad. De baja vibración, libertad. De baja vibración, dolor, angustia, miedo, resentimiento, rencor, rabia, ira. Y somos niños que no se permitieron o que no les enseñaron a gestionar sus emociones y que como adultos no nos estamos permitiendo gestionar internamente porque no sabemos cómo, porque nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones. Y esto es lo que yo he estado intentando hacer durante todo este tiempo, porque el accidente simplemente fue para mí el detonante. Fue el detonante de una bomba interna que estaba conmigo acompañándome todo el tiempo y que en su momento tenía que salir y el accidente hizo que salga. Pero emociones que yo tenía dentro de mí que no lograban salir por completo, creo que lograron salir ahora. Y el darle la importancia a mi salud emocional, darle como el espacio, así como no invalidar lo que estoy sintiendo, porque yo sé que lo que más se ve hacia afuera quizá es un cuerpo golpeado, es un cuerpo roto, y es lo más físico, ¿no? Pero cómo estás tú internamente solo lo puedes saber tú. Entonces, cuando me preguntaban cómo estoy, siempre fue físicamente estoy bien, pero no más que golpeada y ya, pero internamente estoy mal. Y esa era la realidad. Y no quería tapar la realidad. Estoy mal y estaba mal. Y darme también ese espacio de decir, sí, estoy mal emocionalmente hablando, no tapar y no decir, no, estoy bien, o como, no, en una semana yo voy a estar bien, o no, todo va a estar bien. No, yo estaba pésimo, yo estaba muy mal y dejé sentirme así, dejé sentirme mal. Entonces es no tapar cómo tú te sientes, no tapar lo que estás viviendo, no tapar lo que en ese momento estás sintiendo, no invalides lo que estás sintiendo. Si te estás sintiendo triste, deja que salga la tristeza. Si estás sintiendo rabia, deja que salga la rabia. Si en su momento no puedes perdonar, no perdones. No te engañes a ti misma. Cuando puedas, hazlo. No te engañes a ti misma. Cuando puedas, cuando lo hayas logrado gestionar, hazlo. Pero mientras tanto, no. Es tan importante nuestra salud emocional y si tú no puedes sola, si ya te diste cuenta que es demasiado con lo que has cargado, entonces busca ayuda. Y eso es lo que hice este tiempo. Porque si bien es cierto, yo tengo muchísimas herramientas, tengo muchísimo conocimiento acerca de las emociones, porque las he logrado entender en mis sesiones, pero me di cuenta que ya no podía sola. Y ahí es cuando decidí buscar ayuda. Y decidí que esta ayuda sea muy bien seleccionada porque quería alguien que de verdad me entienda. Porque comprendí que desde que tuve mi despertar espiritual hasta el día de hoy, que ya van a ser 6 años, hay cosas que no he logrado gestionar por completo. Y aceptarlo también es de valientes y buscar ayuda es de valientes. Así que el hecho también de que
yo haya podido entender todo esto y me haya llevado al necesito ayuda, un acompañamiento como tal, sí ha sido como liberar una carga gigante. Así que me dediqué en seleccionar como muy bien la terapia que quería, el terapeuta que quería, em, como el espacio en donde quería estar y voy a comenzar terapia desde la siguiente semana y estoy muy feliz, estoy como muy emocionada porque siento que esto me va a abrir como no sé, me va a dar más perspectiva, me va a dar más conocimiento y estoy muy feliz también porque siento que lo voy a poder compartir por aquí con ustedes. Así que les iré contando cómo voy, pero por favor no invalides lo que estás sintiendo. Y si te sientes ya muy mal y si sientes que no puedes con esto, busca ayuda. Cuarto, la paciencia. Dios mío, la paciencia, yo creo que literalmente Dios me la ha estado mostrando y queriendo integrar de mil maneras. Y, y ahora sí ya la miré de frente y fue paciencia. O sea, integrar la paciencia porque pronto vas a estar bien. Sé paciente. No estás tarde, estás justo a tiempo. Porque imagínense un mes sin trabajar todo lo que mi cabeza me decía. Se van a olvidar de ti, cómo vas a aparecer, qué vas a salir diciendo. Como que esta parte como más lógica que como que te quiere hacer un poco de daño, por así decirlo, que dentro de nosotros habitan esas dos versiones, pero mientras más escribía, Dios más me decía, sé paciente, no estás tarde, estás justo a tiempo. E integrar eso ha sido magia en mi vida, entender que no pasa nada si descanso un mes, porque increíblemente, sin trabajar demasiado, me ha ido llegando trabajo, me han ido llegando personas a mis sesiones que no he creado contenido, no he mandado correos, prácticamente llegaron como un regalo de Dios y les agradezco también mucho a las personas que siguen llegando a mí sin yo estar ahí todo el tiempo creando y haciendo y moviendo. Y esa es una parte que estoy descubriendo. Esa es una parte de ser paciente que va a llegar. Confía que va a llegar. No vas a estar un mes insostenida. Te voy a sostener. Y eso es algo gigante que también ha sido un gran aprendizaje. No estás tarde, estás justo a tiempo. Ten paciencia, paciencia con tus procesos, paciencia con tu cuerpo, paciencia con lo que estás viviendo. No tienes que presionar las cosas, no tienes por qué ir rapidísimo, no tienes por qué tapar lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo para seguir trabajando, no tienes. Tienes que darte el tiempo y el espacio para poder procesarlo y poder vivirlo y estar bien. Y cuando estés bien y te sientas mejor, sal. Como aquí, ya me sentía muchísimo mejor. Ha pasado un mes y un poquito más, un mes y 5 días. Y ya sentía la necesidad de estar aquí contándoles y darles toda esta información. Pero mientras no estaba lista, no me podía obligar. Tenía que vivir todo esto y tenía que darme este espacio y tenía que integrar la paciencia porque tarde o temprano iba a llegar el momento en el que yo pueda regresar. Así que ser paciente con tus procesos, con lo que estás viviendo. No estás tarde, estás justo a tiempo, porque lo mejor literalmente está por llegar a tu vida. Y eso lo haces con la paciencia. Cuarto, quinto, que va de la mano con el cuarto, no estás tarde, estás justo a tiempo. Esa es la frase que más me llegaba durante estos días de escritura, durante estos días de silencio, porque han sido días de silencio, han sido días de estar conmigo misma, de estar con mi esposo casi que todo el tiempo aquí en la casa, recuperándonos, cuidándonos. Y esa es la frase que más me llegaba, no estás tarde, estás justo a tiempo. No sientas o no te dejes llevar por lo que está pasando afuera, porque afuera todo está pasando muy rápido y eso es algo que también nos está afectando mucho a nosotros como seres naturales, como naturaleza. Si ustedes ven la naturaleza tiene sus tiempos, la naturaleza florece cuando el clima, cuando las condiciones, cuando el cuidado que le dan a la tierra, cuando mientras más la riegas, solo ahí florece. Mientras tanto, no. Tú no puedes florecer a la fuerza. No eres una máquina, pero lo que está pasando afuera
la era en la que estamos viviendo está tan acelerada y está tan rápida que queremos nosotros llegar a la rapidez de una máquina, y nosotros no somos máquinas, nosotros somos naturaleza, somos seres naturales y tenemos que alinearnos a nuestros procesos internos. No puedes querer ir corriendo cuando tu cuerpo no te puede acompañar, no puedes obligarlo a correr si tu cuerpo no puede más, si estás cargando demasiado, no puedes. Así que grábate esta frase que fue la que me llegó a mí: no estás tarde, estás justo a tiempo. No te dejes llevar por la rapidez externa, déjate llevar por tus ciclos internos, tus ciclos interiores, por lo que tu cuerpo te dice, y no por esta parte de ti que quiere como que estropear todo y te dice que no, que se van a olvidar de ti, que no. Tú escúchate a ti mismo, escucha tu alma y escucha tu cuerpo, porque ellos son la verdadera conciencia. Ellos rigen tu tiempo, ellos rigen tus tiempos y tu proceso. Sexto, a valorar las pequeñas cosas. Valora absolutamente todo lo que aparentemente no tiene importancia. Valora absolutamente todo lo que, por más chiquito que parezca, porque eso es lo que te vas a llevar. Porque esas cositas chiquititas es lo que te vas a llevar cuando termine tu paso por aquí, por la materia. Eso que normalmente no miramos con amor o damos por sentado o que creemos que es normal. Esas cosas son las que en un momento determinado se van y son las que más vamos a extrañar. Así que esos momentos que pueden durar minutos o segundos, guárdatelos en tu corazón. Toma fotos con tu mente o toma fotos físicamente hablando para que se queden guardadas en tu corazón, para que se queden tatuadas en tu corazón. Porque eso es lo que te vas a llevar. Eso es lo que más va a marcar tu paso por aquí, por esta experiencia material. 7. A hacerte grandes preguntas. Cuestiona mucho, porque ahí vas a encontrar respuestas. Y aquí hay que encontrar el equilibrio, porque no se trata de todo el tiempo andar cuestionando, todo el tiempo hacerte preguntas, pero sí cuando es necesario. Por ejemplo, todo este tiempo yo sentí muy necesario hacerme preguntas que me lleven a obtener claridad. Es decir, ¿realmente estoy habitando o creando desde el lugar que mi alma quiere crear? ¿O de verdad? ¿O una pregunta que surgió durante mi escritura fue: ¿quién soy ahora que ya no estoy sosteniendo casi nada? ¿O que ya no estoy sosteniendo tanto? ¿Quién soy? ¿Quién es esta Carla que en el descanso se pronuncia? ¿Quién es esta Carla que en el descanso se permite ser? Y ahí vas a encontrar grandes, grandes, grandes respuestas. Mientras más grande sea la pregunta, más grande va a ser la respuesta. Y algo importante también es que la respuesta no te llega en ese momento, que la respuesta no te va a llegar literalmente a veces. A veces sí te puede llegar escribiendo tal cual como la necesitas, pero otras veces te llega de otras formas. A veces te llega como un mensaje oculto que está en algún lugar del cosmos. Y yo, como siempre digo, cuando tú haces preguntas, es Dios quien te responde mediante libros, mediante personas, mediante sincronicidades, mediante cositas que están ahí en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, pero que si somos muy conscientes los podemos diferenciar. Y ahí están las respuestas. A veces escuchas algo, una conversación, y ahí está tu respuesta. A veces escuchas una conversación de alguien más sin querer, porque están quizá al lado tuyo, pero ahí está tu respuesta. Pero la tienes que aprender a leer. A veces las respuestas te llegan como códigos que tenemos que descifrarlos, o como rompecabezas que hay que irlos armando. No esperes que te llegue todo exactamente tal cual tú quieres escuchar. A veces tarda en llegar. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo una respuesta a nuestra alma, que es la que está más cerquita de Dios, que es la que está conectada con Dios. Y la respuesta tarda en bajar a la 3D, o tarda en que nuestro cerebro la procese. Entonces, hazte grandes preguntas y con paciencia espera que te llegue la respuesta. Lo puedes hacer escribiendo y en ese momento empezar a sacar lo que te llega. Si todo eso no hace mucho sentido, no importa, espérate, porque en su momento esto va a hacer sentido. Y
ten la conciencia y ten la paciencia, la calma y la espera de que esto va a tomar forma y que en su momento la respuesta que estás esperando tanto te va a llegar y la vas a poder integrar y va a poder ser muy tuya, pero porque tuviste paciencia y porque estuviste a la espera sin desesperar de que te llegue eso que tanto estás esperando, eso que tanto estás buscando. Y también las preguntas te ayudan a realmente mirar qué versión de ti es la que ahora quiere aparecer, o qué versión de ti es la que ha estado oculta, o qué versión de ti es la que ya no quieres sostener. Pero esas grandes preguntas son las que te permiten realmente reconocerte y mirarte de frente. ¿Y cómo saber qué preguntarte? Lo vas a ir descubriendo mientras más te conozcas. Y para eso te recomiendo que escribas. Para mí no ha habido una herramienta más poderosa, más maravillosa, más sublime que escribir. No necesitas algo caro, no necesitas algo grandioso, necesitas un journal, un cuaderno destinado netamente a escribir, no cualquier cuaderno, sino uno que tenga la energía para escribir, un esfero, un bolígrafo y tiempo. Y dedicarte tiempo, que eso es lo que más nos cuesta, el tiempo. Pero mientras más escribes, más te conoces. Mientras más escribes, más te reconoces. Mientras más escribes, más vas a saber qué preguntarte. Porque las preguntas surgen acorde y al momento de tu vida que te encuentres. Pero si quieres apoyarte por preguntas que te pueden ayudar a mirar dentro de ti, el Habítate Journal incluye preguntas. Y justamente ahora, en la fecha que estoy publicando el podcast, tenemos restock de stickers, porque no estaba pudiendo vender los journals, porque no tenía los stickers que son tan importantes dentro del journal. Y dentro de este journal incluyen ejercicios de escritura, incluyen preguntas. Y no solo eso, sino que también te incluye un taller online para que crees tus ideas, para que esas ideas que ya habitan dentro de ti puedan surgir al exterior. Y eso es un taller online con un protocolo de 7 días para que puedas hacer los ejercicios y los puedas integrar en tu día a día. Y créeme que te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Mientras tú más escribes, más te conoces. Mientras más escribes, más te reconoces. Mientras más escribes, más liberas. Mientras más escribes, más te acercas a tu espiritualidad. Mientras más escribes, más consciente te haces. La escritura es un portal hacia sacar tu mejor versión, la mejor parte de ti, hacia mirar eso tan grande, ese tesoro tan hermoso que vive dentro de ti. Y si quieres reconocerte, si quieres autoconocerte, la mejor herramienta que puedes integrar en tu día a día es la escritura. Es lo que más yo puedo recomendar y es lo que más a mí me ha ayudado. Ahora vamos con el número 8. Vive el presente. Enfócate en el hoy y no te preocupes por lo que va a pasar mañana, porque no sabes si mañana va a llegar. Esa quizás es la que más toca mi corazón, porque lo viví y porque sé que realmente el mañana no puede llegar de verdad, porque me enfrenté con él, con esa realidad que quizá no estaba mapeada dentro de mí, porque uno ve lo que pasa afuera, pero piensa que nunca le va a pasar a uno mismo, pero a nosotros nos pasó y yo creo que eso es lo más fuerte que te puede llegar a golpear y creo que es la forma en la más maravillosa también en la que puedes llegar a aprender, más maravillosa porque ya miras desde otra perspectiva todo, ya tienes incluso más conciencia de la que podías tener en algún momento. Pero intenta enfocarte en lo que estás haciendo hoy, no te desesperes por lo que va a pasar mañana, disfruta mucho lo que estás haciendo ahora, pero con equilibrio. Es decir, encuentra el equilibrio entre vivir un día a la vez, pero siendo muy consciente de lo que tienes por cubrir o tienes que priorizar. Porque ahí está la magia. No por vive un día a la vez, no por vive el presente, vas a olvidarte que tienes también que priorizar algo, que tienes que enfocarte en algo, que tienes que cuidar algo. Entonces, la vida es, aprender a manejar la vida es encontrar el equilibrio. Encontrar el equilibrio entre muchas cosas. Entre, y algo que una frase que me estaba llegando muchísimo ahora también es sin pausa, pero sin prisa. ¿Qué significa esto? Como que
no quieras hacer todo rápido, no quieras ir volando, no quieras como hacer todo quizá desde el miedo, desde el temor, desde que algo va a pasar y por eso tienes que actuar, mover, pero tampoco dejes la constancia. Entonces aquí está el equilibrio entre sin pausa, pero sin prisa. Y la vida es este constante equilibrio. Esta frase que te voy a decir ahora también es muy, muy, muy importante. La vida también se trata de encontrar el equilibrio entre hacer que las cosas pasen y dejar que las cosas pasen. Y aquí entra tu paciencia, aquí entra tu fe, aquí entra tu conexión, aquí entra estos ciclos de naturaleza que les decía de nuestro cuerpo. Creo que en esta frase se resume también prácticamente todo lo que he estado compartiendo el día de hoy. Pero la vida se trata de que tú construyas, porque tú eres el que puede construir su propia vida, pero también de dejar que esto se vaya acomodando, que el exterior se vaya acomodando. No presiones, no vayas muy rápido, no actúes desde el miedo. Vive el presente, enfócate en lo que estás haciendo ahora con fe y con esperanza de que mañana va a dar sus frutos, pero con paciencia, con calma, con pausa. Hacer las cosas con amor y todo desde el amor. Parece tan fácil, o sea, decir esta frase parece tan, tan, tan sencilla como haz todo con amor y capaz tú le dices, no, sí, sí estoy, todo lo que yo hago es con amor. Y eso es lo que yo también pensaba antes del accidente, todo lo que yo hago es con amor y sí, sí era con amor, pero también hacía las cosas desde el miedo, también hacía las cosas desde el apuro, también hacía las cosas desde el quizá estoy tarde. Y esto me hizo parar, mirar de frente la verdad, porque a veces tenemos que ser bien sinceras con nosotras mismas, porque uno puede estar diciendo, no, sí, yo sí hago todo, pero cuando empiezas a indagar bien dentro de ti, dices, a ver, sí, puede que esto lo haya hecho desde el amor, desde mi historia, desde todo lo grande que tengo, pero también estaba ahí el miedo. También estuvo ahí el miedo muchas veces en muchas de mis creaciones, en muchas de las cosas que hice antes de el accidente, también hubo mucho miedo. Y cuando haces las cosas desde el miedo, porque yo creo que estas son quizá las dos más grandes como emociones que nos mueven, el amor y el miedo, se empiezan a desatar más emociones que van ancladas al miedo, que puede ser el estoy tarde, como digo, que puede ser quizá el vivir sobreviviendo, la supervivencia, el vivir como en este estado de alerta, y se empiezan a, como digo, desatar más cosas que giran alrededor del miedo. Pero si tú haces todo desde el amor, desde la calma, desde la paciencia, desde la pausa, desde el entendimiento, desde el respeto hacia tus propios ciclos, afuera vas a ver esos frutos. Porque eres como una plantita y la plantita para que florezca y crezca necesita amor y necesita tiempo. Y a veces hay plantitas que ya no florecen porque realmente quizá el cuidado, las eh, circunstancias al exterior no se dan. Pero tú puedes encargarte de que tú sí florezcas, pero todo tiene que ser desde el amor, desde la pausa, desde la calma y dejar a un lado el miedo, dejar a un lado el temor, dejar a un lado el apuro, dejar a un lado la supervivencia, dejar a un lado todo eso y preguntarte y ser bien sincera contigo misma si de verdad lo que estás haciendo realmente es un amor puro hacia ti mismo, primero para comenzar, no hacia los demás que lo haces, sino estás haciendo las cosas con amor hacia ti mismo, estás respetando tus tiempos, estás respetando tus procesos, estás respetándote y haciendo todo con amor hacia ti y desde el amor para los demás. Esa es una gran pregunta que podrías llevarla a tu escritura diaria y preguntarte en diferentes situaciones, circunstancias y momentos de tu vida para que realmente puedas comprender en dónde está eso que quizá esté escondido el miedo, que está escondido el estado de alerta, quizá esté escondidas más cosas que pueden ir saliendo poco a poco. Ay, y otra más, que ya estamos en las últimas, eh, que hay cosas en la vida que realmente no podemos controlar. Y esto es algo que a mí también me ha costado mucho, mucho, mucho entender porque podemos polarizarnos mucho hacia el lado en el que tú proyectas todo, tú creas todo, y bien, si bien es cierto, sí, pero así como te digo que encuentras el equilibrio entre hacer que las cosas pasen y dejar que las cosas pasen, hay cosas que tú sí puedes proyectar y que tú sí puedes crear, pero hay cosas afuera que de verdad no puedes controlar, como por ejemplo lo que nos pasó. Yo no pude controlar esto de aquí. Fue algo que pasó en menos de segundos que ya no está en tus manos y que se sale de tus manos. Y cuando
también sueltas todo esto de que todo está en tus manos y que piensas que todo lo puedes controlar, liberas una carga, porque eso también es una carga que uno trae, que creemos que todo es porque nosotros lo estamos proyectando o lo estamos emanando o lo estamos... Y si bien es cierto, como digo, sí, pero hay que encontrar el equilibrio en todo, no polarizarnos tanto hacia ese lado ni tanto hacia el otro lado. Pero sí hay cosas externas afuera que realmente no están en nuestras manos y no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos ante esa situación, cómo nosotros podemos gestionar eso que pasó afuera y llevarlo a nuestro interior y traerlo como un aprendizaje grande o traerlo como algo que nos sirvió mucho para entender la vida como en un antes y un después, como fue lo que siento que me está pasando y que nos pasó en ese momento determinado y que puedo yo ahora venir y contar y compartir todo esto de aquí. Pero sí hay muchas de las cosas que suceden afuera que no está en nuestras manos y que no las podemos controlar. Y el último, pero no por eso menos importante, sino más bien creo que realmente es el más importante, es el que como engloba todo esto que les he venido diciendo, acércate más a Dios. Y esto lo digo desde mi propia experiencia, sin juzgar, sin querer aquí como obligar, tampoco eh, metiéndome en religión, en absolutamente nada de eso, sino más bien desde el amor, desde lo que Dios significa para mí, desde cómo lo he podido encontrar en diferentes situaciones en mi vida y desde el mensaje también que he venido sintiendo todo este tiempo que Él me ha pedido que comunique, que Él me ha pedido que así como yo soy este canal para transmitir información mediante mi voz, mediante mi canalización, así como soy este puente entre la materia y la energía, asimismo me he pedido que sea como este puente para poder traer como su amor, su palabra, su enseñanza a todas las personas que me están escuchando. Y si bien es cierto, es un tema que yo no le he tocado mucho aquí dentro del contenido que yo comparto, pero siento que es hora de darle más potencia, siento que es hora de dar mi punto de vista porque yo creo que el hecho de que yo tenga tanta información internamente y que pueda acceder a estos planos me permite poder explicar un poco más, me permite poder dar este mensaje quizá un poco más profundo y eso es lo que quiero y valoro muchísimo y agradezco muchísimo y lo que quiero hacer de aquí en adelante. Cuéntenme en los comentarios si quisieran entender cómo poder acercarte más a Dios, pero desde aquí, sí, desde tu corazón, no desde algo externo. Y voy a empezar a dar mi punto de vista. Yo sé que esto es un tema como muy controversial, que quizá algunas personas tengan un punto de vista, otras tengan otro, y a veces esto causa separación. La religión lo que hace es que nos separemos, es que cada uno esté en su mundito, cuando realmente Dios es todo, y eso quiero que lo veamos como un todo. Y el acercarse más a Dios significa acercarte más a ti mismo, porque Dios está dentro de ti y lo encuentras aquí, en tu corazón. Lo encuentras cuando conectas con tu alma, lo encuentras cuando te das momentos de silencio, lo encuentras cuando decides darte tiempo para ti, lo encuentras cuando decides pausar, descansar, lo encuentras en la calma, lo encuentras en el amor, lo encuentras en la paciencia. Ahí está Dios. Y Dios es todo lo que nos rodea, es el cosmos, es la energía universal que nos sostiene. Y tengo este llamado grande de empezar a compartir más de cómo yo he podido integrarlo en mi vida, de cómo he podido acercarme más a él en distintas situaciones, en distintas circunstancias y más ahora que siento que él fue el que literalmente nos envolvió en una bolita de amor para que no nos pase absolutamente nada, porque no hay otra explicación, no hay. Si mi cerebro lógico quiere entender una explicación como más física, más material, no hay. Y la estoy, y lo sigo como dando estas explicaciones de que no necesariamente tiene que haber una experiencia material, porque tú lo sientes y cuando tú sientes que eso fue y así pasó. Y para mí fue así, para mí nos envolvió con su mantito mediante el Espíritu Santo, que fue lo que me llevó, que en el accidente el Espíritu Santo nos envolvió, que el Espíritu Santo es esta conexión entre nosotros y Dios y la fuente, como el intermediario, nos envolvió en su manto y fue el que no permitió que nos pase absolutamente nada. Y esto es como muy etéreo,
porque no lo podemos ver. Y a veces el cerebro lo dice, pero ¿cómo? Pero es que lo tienes que sentir con el corazón. Y ahí está Dios, en esos momentos. Ahí lo encuentras a Él. Ahí sientes las sincronicidades. Ahí ves las sincronicidades. Ahí recibes los mensajes. Ahí entiendes. Pero solo cuando tú estás dispuesto, abierto y lista para poder recibir todos estos mensajes, para poder recibir todo este amor, para poder recibir toda la sabiduría, pero lo encuentras ahí. No lo encuentras en el apuro, no lo encuentras en el ir corriendo, no lo encuentras en el estado de alerta, no lo encuentras en la separación, no lo encuentras en las peleas, no, lo encuentras en la unión, en el amor. Ahí está Dios. Y acercarte más a Dios te va a permitir entenderte más a ti mismo, te va a permitir sentirte protegida, te va a permitir descargar también la carga que tantas veces llevamos, te va a permitir poder entender tu cuerpo, te va a permitir conectarte más con la naturaleza, te va a permitir entender que somos un todo, te va a permitir vivir desde la calma, desde la gratitud, desde el amor, desde la paz, desde la paciencia, desde la libertad. Y te va a permitir valorar cada día más la vida, te va a permitir hacerlo. Así que con esto último los dejo para que todo este manual de aprendizajes que he venido integrando en este mes se lo guarden en su corazón, lo integren, quédense con lo que más les resonó, no necesariamente tiene que ser todo, quizás es una cosa lo que más les resonó y eso guárdenselo en su corazón, eso intégrenlo dentro de ustedes, eso escríbanlo, eso vean de qué forma ustedes lo pueden integrar en su día a día, cómo lo pueden llevar y cómo pueden sostener la frecuencia, porque algo que yo sentí al momento en el que viví todo esto, ya unos días después cuando yo estaba más en calma, me sentía tan conectada a todo esto que, bueno, fue llegando poco a poco, no, no es que todo me llegó de golpe, sino poco a poco, poco a poco, pero me he enfocado mucho en sostener la frecuencia, es decir, si ya integré la paciencia, si ya la siento tan mía, quiero sostenerla, la paciencia, no quiero que pasen 3 meses y olvidarme, no quería llegar al mes y olvidarme de todas estas cosas, por eso también es este como recordatorio grande para mí de que todo esto de aquí es algo que he venido integrando y quiero que sea mi manual de aquí en adelante para vivir mi vida así, con todo esto de aquí. Y sostener la frecuencia significa que cuando tú lo integras, es decir, que si a ti alguna de estas cosas de aquí que yo dije te llegó en lo más profundo de ti, lo sentiste, guárdatela. Guárdatela, escríbelo en tu journal, empieza a integrarlo, empieza a vivirlo y todos los días vive de esa forma. Y si no puedes, si te olvidas, porque es normal y es parte del ser humano, intenta siempre regresar a eso. Es decir, que si en algún momento, si lo que tú más integraste en este momento, me invento, fue la paciencia y estás en un momento en el donde te das cuenta que estás perdiendo la paciencia, regresa, integra, acuérdate que la paciencia es lo que te va a permitir sostener, entender e integrar un montón de cosas más y te va a permitir vivir más alineada a la vida que tu alma viene a experimentar. Entonces, acuérdate que estás perdiendo la paciencia y regresa a la paciencia. Y enfócate y pídele a tu cuerpo que sostenga la frecuencia de la paciencia, que sostenga la frecuencia de la liberación del cuerpo, que sostenga lo que más te llegó, que sostenga, sostenga y sostenga y sostenga. Y mientras más vas sosteniendo esta frecuencia, no te la olvidas y te la quedas contigo y la guardas en tu corazón. Pero tienes que hacer un trabajo de sostener, ¿sí? De sostener, de integrar, como que, de que sea bien tuyo, que lo hagas bien tuyo. Y esto, como digo, lo puedes hacer en la repetición, lo puedes hacer despertando más tu conciencia, lo puedes hacer en la escritura, lo puedes hacer en la repetición. De esas formas se sostiene la frecuencia. Y todo esto es lo que te va a ayudar a que cuando llegue el momento de que nuestro cuerpo físico termine aquí su labor en la 3D, tú pases esta línea tan finita, tan, tan finita que es la muerte, que igual si quieren que hable un poco más de todo esto, cuéntenme de qué quieren que hable, tengo mucha información, déjenme en los comentarios, yo estoy leyendo siempre todo lo que me dicen, lo que me mandan, lo que me escriben, déjenmelo y vamos viendo qué más puedo compartir, si algo más les llamó la atención, si algo más quieren saber, cuéntenmelo. Pero cuando cuando cruzas esta línea tan finita, tan delgadita, como digo, de la experiencia 3D a la experiencia ya como más energética, más etérea, te vas a llevar esto de aquí. Y esto es lo que más vas a guardar en tu corazón. Y quizá te acuerdes de mí y digas como, todo esto me ayudó y me sirvió para yo vivir mi experiencia en la materia de una forma más amorosa, de una forma en la que ahora me siento como en paz y me voy tranquila, y me voy en calma y me voy feliz y me voy viva. Así que espero que les haya gustado mucho, muchísimo este episodio. Lo quise hacer literalmente desde el amor, con amor hacia mí misma, con
espacios, respetando mis tiempos, cuando me sienta lista y que sea como muy del alma, muy natural, muy de mi historia, muy de lo que viví. Así que se los entrego con muchísimo amor. Espero que les ayude, espero que se acuerden de todos estos puntos importantes y que les ayude en su experiencia 3D, en su experiencia material y que nunca olviden que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Y para vivir esa experiencia material no tenemos que olvidarnos de todo esto. Quizá haya muchas más, pero estas son las que me llegaron y estas son las que las entrego. Les quiero muchísimo. Gracias por estar aquí y gracias por la paciencia también de este tiempo que no he podido estar, pero como digo, ha sido necesario para mí y regresaré y seguiré compartiendo más. Seguramente ahora sean así como más profundos mis episodios, eh, llegando con mucha información valiosa. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.